Muy buenas noches con todos los oyentes. Bueno, aquí nos encontramos con Daniel Urbano, el cual nos va a dar una pequeña explicación sobre los derechos humanos vistos desde una perspectiva dentro de Corea del Norte. Bueno, me gustaría adentrarme a la explicación de derechos humanos. Tal vez, Daniel, ¿podrías darme un breve resumen de lo que son estos? Buenas noches con todos, claro que sí. Los derechos humanos son derechos inherentes que aplican a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Aunque la definición de este puede variar ligeramente de una organización a otra, en esencia, este refiere a los derechos y libertades fundamentales que tienen todas las personas por el mero hecho de existir. Ok, entiendo. A ver. Ahora, ¿podrías definir también qué son las responsabilidades humanas, tal vez? Las responsabilidades humanas no es algo sencillo de definir verbalmente, sin embargo, estas son muy simples de percibir en la vida cotidiana, especialmente por su aspecto negativo. Puede definirse como una obligación moral o legal del cumplimiento de deberes, por así decirlo, un signo de madurez, ya que el cumplimiento de una obligación implica esfuerzo por parte del ser humano. Ok. Pero entonces, ¿por qué hablar de derechos humanos y no de responsabilidades humanas? A pesar de que algunos pensadores y ONGs han presentado argumentos sólidos ante la necesidad de formalizar responsabilidades humanas y hasta códigos o declaraciones para articular estos, la comunidad de los derechos humanos en general ha sido reticente a este debate. La razón es que muchos gobiernos hacen una concesión de los derechos humanos. Son según ciertas obligaciones impuestas por el Estado o por el gobernante, dejando de esta manera sin ningún sentido la idea de los derechos humanos como innatos. Eh, por supuesto, cabe recalcar que debemos actuar de una manera responsable como individuos y como grupo, respetando los derechos humanos de las demás personas, sin abusar de estos mismos y promoviendo los derechos de las demás y los nuestros mismos. De acuerdo. Y esto lo podemos encontrar en la Constitución, tal vez. A decir verdad, sí, en el artículo 29 de la Declaración Universal reconoce que reconoce dos puntos, perdón. El primero es que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ahí es posible libre y pleno desarrollo de su personalidad. Y en el punto número 2 podemos entender que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley y con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, aparte de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general para una sociedad democrática. Muy bien. ¿A quiénes protegen realmente los derechos humanos? Los derechos humanos protegen a todas las personas. Se los puede definir como intrínsecos e inalienables. O sea que estos se los otorga por el mero hecho de nacer, como anteriormente había explicado, y que estos no se los puede retirar en ninguna circunstancia a nadie. La relación que tienen con el ensayo que he realizado. Espérate, ahí me equivoqué. Pasa a la siguiente pregunta. Estos derechos humanos, supongo que también los tienen incluso los jefes de Estado y los delincuentes, ¿verdad? Absolutamente todos. Los delincuentes y los jefes de Estado también son humanos. El poder de los derechos humanos reside en el hecho de que trata a todos como iguales en términos de posesión de la dignidad humana. Algunas personas pueden haber violado los derechos de otras personas o pueden plantear una amenaza para la sociedad y por eso sus derechos tal vez se vean limitados de alguna manera. Eh,
pero esto se realiza con el objeto de proteger a la sociedad, de proteger a los demás, pero solamente dentro de ciertos límites. Estos límites se definen como por el mismo bien necesario para una vida humana. Muy bien. Bueno, ahora Daniel, adentrándonos ya en tu ensayo, ¿qué relación tienen los derechos humanos con este? Es muy simple de explicar. La relación que tienen con el ensayo que he realizado es que el Estado norcoreano es reconocido por no otorgar la mayoría de derechos a sus ciudadanos. A pesar de las múltiples denuncias que este país ha tenido, sigue en el mismo círculo vicioso, por así decirlo, en el cual prefiere causar un daño a la sociedad. Muy bien. Entonces, tal vez me podrías explicar de una forma breve mm, de qué va tu ensayo. Claro que sí. Mi ensayo hace referencia, como ya había dicho, a la violación general de los derechos humanos en el Estado norcoreano, haciendo referencia a la mayoría de las organizaciones internacionales, las cuales condenan a la República Popular Democrática de Corea por todas aquellas violaciones de los derechos humanos. Estas han llegado a considerarse como graves y sistemáticas. Pero yo trato de enfocarme especialmente en el artículo 16, literal 1, eh, el cual explica el por qué no encontramos datos sobre las violaciones en Corea del Norte. Si alguien se pone a investigar, encontraría muy pocas investigaciones, artículos en revistas, ensayos que hablen sobre la realidad en este país. Corea del Norte es reconocido por no otorgar derechos de expresión, ya sea un ataque a grupos específicos o en general a toda su población. Muy bien, me pareció algo súper interesante que trajiste a colación el artículo número 16, si no recuerdo mal, el literal número 1. ¿Podrías explicarme cómo funciona este o de qué trata este? Claro, eh, si tú te adentras al Departamento de Derecho Internacional, encontrarás que este artículo habla sobre la libertad de asociación y en el literal 1 estipula que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, políticos, económicos, sociales, culturales o laborales o de cualquier otra índole. ¿A qué me refiero con esto? Significa que toda persona tiene el derecho a formar, a pegarse o unirse libremente a una organización, ya sea para actuar, expresarse o para promover esta misma. Bueno, tú que has investigado y estás más al tanto del tema, aparte de Corea del Norte, ¿hay otros lugares similares al Estado norcoreano? A decir verdad, hay demasiados lugares, pero hay tres opciones en las que yo podía escribir que resaltan las violaciones de los derechos humanos. Está el ensayo que he realizado sobre Corea del Norte, de ahí vendría el tema del judaísmo y la noticia actual de los talibanes. El judaísmo, como es bien conocido, es una religión monoteísta que se basa mucho en la Biblia. Bueno, este movimiento religioso impone reglas muy estrictas hacia las personas en general, según su dogmática o su creencia. Dando un ejemplo, eh, no sé, si una mujer tiene 4 hijos y ésta volvía a quedar embarazada, no podía oponerse, ya que se le impuso creer que Dios es el que le mandaba tener varios hijos, y ella no se podía rehusar a esta orden. Ahora, respecto a los talibanes, poniendo un poco en contexto a las personas que no conocen sobre este grupo o no han tenido el tiempo de investigarles, son un movimiento integrista musulmán, el cual surgió desde la escuela coránica pakistaní, si no estoy mal, y fue desarrollándose en Afganistán. Ahora, para mí, este grupo ha cruzado una línea donde todos aquellos derechos humanos que, esto lo digo entre comillas, tenían los ciudadanos. Los ciudadanos
han perdido totalmente sus derechos humanos. Desde que la mujer tiene que cumplir un régimen de vestimenta muy específico, o que los hombres deben seguir normas impuestas por este movimiento. Y en caso de que se rebelen o se llegaran a o llegaran a protestar en contra de estas normas, la opción más factible que tiene este movimiento es la ejecución. Muy bien, nos has dado otro ejemplo, pero ¿me puedes explicar por qué escogiste a Corea del Norte? Claro, esto es simple. Desde, bueno, esto ya he respondido desde las anteriores preguntas con el artículo 16 literal uno, o desde el punto de vista de los derechos humanos, pero adentrándonos más a un punto de vista específico, es porque los otros dos temas, a pesar de que se tiene un cierto interés mayor, son noticias que la mayoría de las personas ya conocen. Por así decirlo, es cultura general. Mientras que Corea del Norte, a simple vista podemos ver que esconden toda su información y no permiten que ésta salga a flote. Y la poca información que existe es extraoficial. Ok, pero ahora, pasándonos ahora más en lo práctico, ¿conoces de algún caso que vaya en relación con tu ensayo? Es una muy buena pregunta, Rafael. Podría mencionar el caso de Chen Yang-hu. Es una chica que actualmente tendrá unos 28 años. El día de hoy ella vive en Seúl, que queda en Corea del Sur, pero anteriormente ella vivía en el estado norcoreano. Junto con su familia entera, sufría de una falta de derechos enorme, en donde el Estado no daba los suficientes recursos para que los ciudadanos tengan una buena vida. Ella tuvo que escapar de este gobierno nadando el río hasta llegar a China. Y a partir de ahí viajó caminando por toda Tailandia. Luego de esto dio la vuelta hasta llegar a Corea del Sur. Si la gente se pusiera a revisar un mapa, podrían darse cuenta de que esto es darse una vuelta increíble. Sin embargo, esto lo realizó porque oficiales del Estado norcoreano estaban en busca de ella para capturarla y ejecutarla. Muy bien. Daniel, tú, de lo que has investigado, ¿se han realizado algunos progresos para reducir las violaciones de los derechos humanos? A decir, a decir verdad, yo creería que un gran avance se ha realizado a través de los años. Aunque a veces parezca una simple gota en el océano, una expresión, consideran la abolición de la esclavitud, el voto de las mujeres, la abolición de la pena de muerte, la liberación de los procesos de conciencia como resultado de la presión internacional, perdón. Em, hay demasiados ejemplos que te podría dar. Sin embargo, también hay que considerar el hecho de que el cambio gradual en la cultura de Corea del Norte significa que incluso los regímenes más autoritarios tienen ahora que tomar en consideración con los derechos humanos, y esto con el fin de ser aceptados en el escenario internacional. Eh, ha habido muchos resultados positivos, sobre todo dentro de unos, podría decirse, 45 o 50 años, pero a mi opinión aún queda muchas cosas por hacer. Entiendo. Entonces, Daniel, ¿crees que el Estado norcoreano tal vez dejará de violar los derechos humanos eh, a sus ciudadanos? ¿Crees que algún día pueda llegar a ocurrir esto? Es difícil de decirlo. Es muy difícil ya que, como dije anteriormente, hubo cambios
Ejemplos más específicos pueden ser que entre los años 2014 y 2017 eh, existía un Consejo de Seguridad, el cual solía celebrar una reunión pública anual sobre las violaciones de derechos humanos en el Estado norcoreano. Pero desde el año 2018, si no estoy mal, se dejó de realizar esta celebración. Eh, Teorías dicen que se dejó de celebrar porque los países de China y de Rusia estaban en contra de esto. Pero esas son teorías falsas, ¿no? La verdadera razón es que el número de integrantes de este organismo puede sonar ridículo, pero eh, los participantes eran insuficientes. Eh, Corea del Norte tenía la regla de que no se podía convocar a más reuniones porque era un requisito tener al menos 9 integrantes en cada reunión. La verdad es que Corea del Norte viola los derechos humanos de las personas de una manera sistemática, como ya había mencionado. Eh, en otras palabras, violan estos derechos una y otra vez sin importarles el estado emocional de sus ciudadanos. Eh, Cabe recalcar que el gobierno no hace ningún intento de proteger grupos vulnerables, ya sean a los grupos de los niños, mujeres o discapacitados. Incluso podría decir que el mismo Estado norcoreano es uno de los principales atacantes hacia estos grupos. ¿Tú qué crees? ¿Por qué algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos humanos? ¿Acaso esto no significaría que tienen más derechos que otros? No. Algunos grupos han sufrido discriminación desde hace mucho tiempo, desde que empezó nuestra sociedad, y es por ello que se necesitan medidas especiales las cuales permitan acceder a normas generales en materia de derechos humanos y de esta forma participar en igualdad de condiciones con las demás personas. Ok, Daniel. Bueno, no tengo más dudas ni más inquietudes, pero cabe recalcar que te agradezco por este tiempo otorgado. Realmente me voy muy satisfecho con tus respuestas. Creo que y espero que a todos los oyentes les hubiera quedado igual de claro, al igual que a mí. Bueno, no queda más que recalcarte mis agradecimientos, esperando que todos tengan una buena noche y muchas gracias. Espero volver a encontrarnos pronto. Muchas gracias a ti, Rafael.